Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y especulación en el mundo del entretenimiento turco, por supuesto, entre todos sus seguidores alrededor del globo. Estamos hablando de cómo los movimientos profesionales de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones con su talento y carisma, han impactado de manera significativa en la carrera y la trayectoria de Hande Erçel, otra estrella emergente que brilla con luz propia. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca las carreras de estos dos talentosos artistas, y es natural que nos preguntemos cómo sus caminos, que en algún momento se cruzaron de forma muy especial, continúan evolucionando por separado. En este vídeo, vamos a desgranar juntos estos cambios, analizando las decisiones clave, los proyectos que han marcado un antes y un después, y cómo estas movidas profesionales han moldeado no solo sus carreras individuales, sino también la percepción que tenemos de ellos como artistas. Prepárense para un viaje fascinante a través del mundo del espectáculo turco. Antes de que nos adentremos en materia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento, donde exploramos las últimas noticias, analizamos las tendencias y compartimos nuestras opiniones sobre todo lo que sucede en la industria. Al suscribirse, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, llenos de contenido interesante y entretenido. Ya saben, ese botón de suscribirse está ahí abajo, no muerde. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resonaron con fuerza, especialmente tras su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, llaman a mi puerta. La química entre ellos en pantalla fue innegable, y esto, como suele suceder en el mundo de la actuación, traspasó la ficción para muchos de sus fans, creando una gran expectación en torno a su relación personal y profesional. Sin embargo, el tiempo, la ambición y las oportunidades marcan caminos distintos, y es aquí donde empieza nuestro análisis. La carrera de Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de éxitos y evoluciones. Tras su consolidación con Sen Kalkam, Kerem demostró una clara intención de expandir sus horizontes artísticos. No se conformó con repetir fórmulas y comenzó a buscar proyectos que le permitieran explorar diferentes géneros y personajes. Uno de los movimientos más significativos fue su incursión en proyectos internacionales. Kerem tiene una gran proyección y ha trabajado para expandir su reconocimiento más allá de Turquía, participando en producciones que le han abierto puertas en mercados más amplios. Esto demuestra una estrategia profesional bien definida, orientada a consolidar su marca personal a nivel global. Su participación en series y películas con diferentes estilos de producción, a menudo con enfoques más maduros o experimentales, es un claro indicio de su deseo de crecer como actor. Ha elegido roles que le desafían, que le sacan de su zona de confort y que le permiten mostrar una mayor versatilidad. Esto no solo beneficia su desarrollo artístico, sino que también le permite atraer a un público más diverso y consolidar su reputación como un actor de gran calibre, capaz de adaptarse a distintas narrativas y demandas. Por otro lado, Hande Erçel, quien también alcanzó un pico de popularidad gracias a la misma serie, ha seguido una trayectoria igualmente interesante, aunque con matices distintos. Hande siempre ha sido conocida por su belleza y su carisma, pero ha demostrado una ambición y una determinación para ser reconocida no solo por su físico, sino principalmente por su talento actoral. Sus decisiones posteriores a Sen Kalkam reflejan un esfuerzo consciente por diversificar su portafolio y elegir proyectos que refuercen su imagen como una actriz seria y profesional. Una de las claves en la evolución de Hande ha sido su capacidad para conectar con el público a través de personajes emotivos y complejos. Ha optado por roles que le permiten explorar el drama, la profundidad psicológica y las historias con un fuerte componente humano. Esto ha resonado profundamente con sus seguidores, quienes la ven como una artista auténtica y entregada a su trabajo.
La selección de sus proyectos se ha vuelto más estratégica, buscando guiones sólidos y personajes con arco de desarrollo, lo que indica una visión a largo plazo para su carrera. Ahora bien, ¿cómo se entrelazan estos movimientos y cómo impactan el uno al otro, o más bien, cómo la evolución de uno influye en la percepción del otro? Cuando Kerem Bürsin tomó la decisión de enfocarse en proyectos internacionales y buscar roles más desafiantes y distintos, naturalmente su nombre empezó a ser asociado con una etapa de crecimiento profesional más ambiciosa y global. Esto, para muchos, pudo haber significado un alejamiento de su imagen más ligada a las telenovelas románticas que le catapultaron a la fama, abriendo paso a un Kerem más experimental y versátil. Este enfoque de Kerem en la expansión internacional y la exploración de nuevos formatos, sin duda, ha creado un espacio para que Andercel también pueda redefinir su propio camino. Al no estar necesariamente ligados a proyectos futuros juntos, ambos tienen la libertad de tomar decisiones que mejor se alineen con sus aspiraciones individuales. Ande, al ver la independencia profesional de Kerem y su búsqueda de nuevos horizontes, podría haberse sentido aún más empoderada para seguir su propia brújula artística. Podríamos decir que la independencia profesional de Kerem ha, de cierta manera, validado la idea de que los actores turcos pueden tener carreras exitosas y multifacéticas, sin estar atados a un solo tipo de proyecto o a una única pareja actoral. Esto, a su vez, podría haber alentado a Ande a tomar riesgos calculados, a no tener miedo de salir de su zona de confort y a apostar por roles que la desafíen y la impulsen hacia adelante. Además, es importante considerar el aspecto del fandom. Los seguidores de ambos, especialmente aquellos que los shippean como pareja, o sea, que los ven bien juntos, a menudo buscan la continuación de esa magia que vieron en pantalla. Sin embargo, cuando los artistas toman caminos separados y exitosos individualmente, esto puede generar una aceptación gradual de sus carreras por separado. Los fans pueden empezar a admirar sus logros individuales, reconociendo que su éxito conjunto fue un momento especial, pero que su crecimiento personal es igualmente valioso. Por ejemplo, Kerem, al diversificar sus proyectos, ha ganado admiradores que quizás no seguían las telenovelas turcas tradicionalmente. Ha mostrado una faceta más hollywoodense en su aproximación a la industria. Esto puede haber tenido el efecto de que algunos de sus seguidores, al ver esta nueva etapa, también empiecen a prestar más atención a los desarrollos en la carrera de Ande, como un artista que también está evolucionando y demostrando su valía en diferentes frentes. En el caso de Ande, su continua apuesta por roles dramáticos y su conexión emocional con el público, le han permitido consolidar una base de fans sólida y leal. Si bien Kerem ha explorado el ámbito internacional, Ande ha perfeccionado su arte dentro de la industria turca, ganando premios y reconocimientos que validan su talento. Este éxito individual de Ande, a su vez, puede haber hecho que el público, y quizás incluso Kerem, reconozcan y admiren aún más la profundidad de su trabajo. Entonces, ¿cómo podemos resumir el impacto? Kerem Bürsin, con sus movimientos estratégicos hacia proyectos internacionales y roles más diversos, ha marcado una pauta de ambición y expansión. Esto no ha eclipsado a Ande, sino que, de forma indirecta, le ha permitido a ella también reafirmar y consolidar su propio camino, demostrando su capacidad para brillar con luz propia y ganar reconocimiento por su talento actoral. Ambos, desde diferentes perspectivas y con distintas estrategias, están construyendo carreras sólidas y significativas, lo que es, en última instancia, un gran logro para cada uno de ellos y una noticia fantástica para el mundo del entretenimiento turco. Sus decisiones profesionales independientes han permitido que cada uno explore su potencial al máximo, sin la presión de tener que mantener una imagen o una trayectoria conjunta. Han demostrado que es posible tener un pasado compartido, un éxito cosechado juntos, y aún así evolucionar y triunfar en direcciones separadas, cada uno aportando su propio valor único al panorama actoral. La clave está en la evolución, en la búsqueda constante de nuevos retos y en la dedicación al arte. En resumen,
Hemos explorado cómo los movimientos profesionales de Kerem Bürsin, enfocados en la expansión internacional y la diversidad de roles, han coexistido, en cierto modo, han influido en la trayectoria de Undercell. Ambos han demostrado una gran visión de futuro, priorizando su crecimiento individual y eligiendo proyectos que les permiten mostrar diferentes facetas de su talento. La independencia profesional de Kerem ha abierto puertas y ha creado un ambiente donde Ande también ha podido consolidar su posición como una actriz destacada, con una fuerte conexión con el público y un compromiso con roles profundos y significativos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos repasado cómo las decisiones de carrera pueden tener un impacto profundo, no solo en la vida de los artistas, sino también en la forma en que los vemos y admiramos su trabajo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han notado estos cambios en sus carreras? ¿Qué proyectos de Kerem o Ande les han impresionado más recientemente? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas, sus ideas y sus debates. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda disfrutar de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Únanse a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.